Hola, veo que llegaron. ¿Cómo están? Bien, seguimos con el curso de filosofía política que eh, habíamos tenido un pequeño lapsus allí la semana pasada, pero seguimos con el curso hoy día para ver nuevamente los temas, una consecución de los temas que estábamos mirando. Estábamos hablando entonces del bien y era importante hablar del bien para poder comprender cuál es el fin de una sociedad, cuál es el fin de la sociedad, de la sociedad política, cuál es el fin de la polis. Es el bien, pues, es el bien de todos. Pero para poder entender ese bien de todos, ese bien compartido que todos tenemos, necesitábamos conocer el bien metafísico, que era cuando aquello es bueno porque es bueno simplemente por el acto de ser, y después pasábamos nosotros a asignarle una siguiente estatus a este bien, que era ya el que sí es bueno o malo. Esta doble naturaleza, en el fondo, si uno quisiera. Primero, las cosas son buenas porque son, y segundo, porque son buenas. Es decir, una cosa buena porque es lo que tiene que ser. Pero si además eso que tiene que ser es algo bueno, es doblemente bueno. Entonces está el bien metafísico, que es el acto de ser, y el bien moral, que es que además el acto es bueno moralmente hablando. Y cuando el acto es bueno moralmente hablando, entonces decíamos, es moralmente bueno cuando está en orden al fin último. ¿Y cuál es el fin último? Ser feliz. ¿Y cómo ser feliz? Llevando una vida virtuosa. Eso suena a un poco como frase de panfleto o frase cliché. No lo es. Efectivamente, la persona en un estado de virtud es más feliz y eso está demostrado, siempre ha sido demostrado y va a seguir siendo demostrado. De hecho, tengo una persona que acaba de ir a hacer una actividad médica a Venezuela y, y vio el sufrimiento y vio el dolor y vio cosas que son inimaginables, que no cuenta la prensa, que no cuenta la televisión, y esta persona, esta estudiante de medicina, eh, llegó consternada, por cierto, llegó impactada, y por qué no decirlo, yo creo que le cambió la vida para siempre, porque claro, cuando uno ve que una guaguita nace a las 3 de la tarde y a las 3 y 2 minutos la dejan ahí a un lado porque tienen que ocuparse de otros enfermos que se están muriendo, cuando hay 15 o 20 personas que se están muriendo y hay un médico y una enfermera y no hay ningún pertrecho, nada, en los hospitales, en la Venezuela profunda, estoy hablando en la Venezuela marxista, esa que no aparece en televisión, pues esa que no muestra el señor Matamala. Entonces esta persona llega consternada, pero por otro lado también llega con una satisfacción en el alma, indescriptible, que no me lo ha contado, pero se lee. Esa satisfacción de decir yo hice algo por esas personas. Esa noche que atendió a ese señor que se está muriendo y a lo mejor le salvó la vida, o ese niñito que le dio un vaso de agua, porque en Venezuela se pelean a muerte, por favor, un vaso de agua, esa persona sintió un placer, una satisfacción, un reposo en el alma que no lo tiene con ni el mejor chocolate, ni el vehículo, ni la cosa mejor que le pueda pasar. Y allí entonces nuevamente decimos, la persona entra en un estado de mayor felicidad cuando alcanza la vida virtuosa. Y entonces ahora nosotros vamos a entrar a un tercer elemento que es hablar de lo que es el bien común. El bien común. Entonces vamos a partir con una pequeña lectura que preparé acá, que tiene que ver con un poco lo que les estaba contando antes, que es el acto de ser. Dice el autor, yo se lo voy a leer y vamos comentándolo. Cabe preguntarse cuál sea la máxima perfección, es decir, el máximo bien. La respuesta es sencilla, pero como se inscribe en el saber metafísico, es difícil de comprender. Trataremos de explicarla con sencillez. La máxima perfección en el universo es la existencia. Lo decíamos, ¿se acuerdan? El acto de ser. Cuando uno es una perfección. El acto de existir. En definitiva, lo que buscamos siempre es la existencia. Eso es lo que realmente vale. La mera posibilidad de existir no es satisfactoria. Es
la realidad lo que deseamos, y ésta se identifica con lo que existe, con lo que es. Es por ello, por lo que tenemos y tememos, por lo que tememos tanto a la muerte, al no ser. De hecho, nos preocupa el que seamos contingentes. Hace un tiempo no estuvimos, ahora estamos y mañana no estaremos. Esa contingencia nos agobia. Heidegger dice, es aquello que angustia a la persona humana, que se pregunta por el ser de las cosas. Heidegger no creía en un fin último posterior a la vida, no cree en una trascendencia, y es más difícil para ello. Por eso decimos siempre que para la persona que cree en una vida después de la vida, le es más fácil llevar una buena vida acá, porque tiene una razón de fin. Entonces tememos a la muerte, la que deja de tener aspecto tenebroso cuando aceptamos que hay vida mejor después de esta. Al fin y al cabo, las esencias no son más que el modo limitado de existir propio de la criatura. ¿Qué es lo que es la esencia? El ente. La esencia. Y la existencia era el ser. La esencia es simplemente un modo limitado y una posibilidad, porque puede ser o no puede ser. Quiero decir que usted es estudiante y es posiblemente que se titule o posiblemente no. Es una posibilidad, es una limitación. Hoy día, sin embargo, usted está estudiando, está siendo estudiante como tal, por tanto está siendo, está en el acto de ser. El creador, perfección absoluta, es un mero acto de existir sin limitación ninguna. Y aquí hay que establecer algo. Yo hablaba de todos los entes en el acto de ser, pero que pasan de potencia a acto, que se mueven de la esencia a la existencia, que se mueven desde la posibilidad de ser al ser mismo, ¿no es cierto? Bueno, hay un ente que es ente y ser a la vez, que es esencia y existencia a la vez, que no hay potencia en él, porque todo lo que hay en él es acto puro y es acto de perfección pura. A eso le llamamos Dios. En Dios no hay limitación, en Dios no hay nada en potencia, es todo en acto de ser, es todo perfección. Por tanto, en él tampoco hay accidentes, es todo sustancia. No hay esencia ni existencia, es toda una sola cosa. En realidad, la esencia es una identidad con su existencia, a diferencia de nosotros, que una cosa es la esencia y la otra es la existencia. Podemos tener esencia, pero a lo mejor no tener existencia. Cuando tú piensas en un dragón, el hecho de pensar en un dragón y hablar de las características de él, tiene una esencia. Yo le pregunto a cada uno, ¿es verde? Sí, bota fuego, tiene alas. Un dragón. En todos nosotros hay una esencia de dragón. Pero ¿qué es lo que no tiene existencia? Bien. Entonces decimos, el creador, perfección absoluta, es un mero acto de existir sin limitación alguna, por lo que encierra en sí toda la riqueza que se expande en las esencias. En ese ser, que es acto puro, está todo. Dicen, oye, ¿y Dios es inteligente? No, es la inteligencia. Es decir, copa completamente el concepto. Lo agota, se agota en Dios todo por su acto de perfección, porque es absolutamente perfecto. Entonces decimos, ¿qué es un hombre? Un hombre entonces es un acto de existir limitado al modo propio de ser, hombre. Al modo propio de la esencia humana. Pero como además es un ser material, esta impide que un hombre desarrolle completamente esa esencia. Porque entonces volvemos a lo que decíamos en la primera clase. El estado de plenitud de la persona humana solamente se puede dar en
el mundo de lo inteligible, no en el mundo de lo material. Por eso cuando alguien dice que Dios es energía, está cometiendo un error gravísimo, sin quererlo, de una ignorancia supina, porque al decir que es energía, le está asignando materia. Es decir, un neutrino muónico es materia, créanmelo. Un bosón de Higgs es materia. Entonces, en el mundo de lo inteligible es absolutamente inmaterial. Entonces decimos que aquello material impide que el hombre se desarrolle completamente en su esencia, por lo cual hay muchos hombres que realizan la perfección parcialmente, hasta donde su materia lo permite. Queda claro, pues, que el acto de existir sin limitaciones, es la máxima perfección, el valor máximo y lo más valioso de un acto de existir limitado por una esencia. Fíjese bien, lo más valioso de un acto de existir, como el nuestro, limitado por una esencia, es ese mismo acto de existir, por muy limitado que se halle. Es decir, que por el hecho de existir, no importando los niveles de limitación que tenga, es un acto de perfección igual. ¿Ya? Pero cuando hablamos del bien, tenemos que hablar del bien absoluto. Por lo tanto, es el existir pleno, sin limitación, a lo que de alguna manera nosotros llamamos Dios. Sin limitación es existir pleno. En nosotros es un existir parcial. Entonces alguien podría preguntarse, entonces, con mayor razón, nosotros nos necesitamos unos a otros, pues. Por cierto, pues, como mi existencia es parcial, necesito complementarla con la del otro, que tiene otra existencia parcial, para que al final de cuentas la suma de todas las existencias parciales se acerquen o se inclinen a una idea de perfección más plena, que no se alcanza, por cierto, porque solamente eso Dios, pero sí hay un movimiento hacia ello. La noción que estamos explicando brevísimamente agrega el adjetivo común al sustantivo bien. ¿Qué estoy diciendo? Que ese bien, acto de perfección de cada uno, pero que es parcial, cuando la sumo a lo de los otros, le estoy sumando la palabra común. Y eso lo usamos en el sentido de que no es privativo de nadie, sino que pertenece a varios. Estos varios pueden ser muchos y en cierto sentido restringido podemos hablar de todos. Entonces decimos que el bien común es el bien de todos, porque es la complementación o la complementariedad de los bienes parciales que cada uno tiene como acto de perfección. Una empresa, y esto es un muy buen ejemplo, pertenece a todos los socios, pues, pero ninguno de los socios por sí mismo es toda la empresa, sino una parte. ¿Qué es lo que es la empresa? La suma de todos los socios. La suma de las partes hace el todo. Y siempre hemos sabido que, uno, la parte no puede dar cuenta del todo, y dos, el todo es más perfecto que la parte. Así funciona la biología, así funcionan los sistemas. Por supuesto que el sistema endocrino es más perfecto que una glándula en particular. Una empresa pertenece a todos los socios y a ninguno en particular. Tal fenómeno se produce cuando tenemos un todo del que son partes esas personas que se proclaman dueñas de ese bien. Eso es. El bien común. Un tema fundamental para
las pretensiones de cualquier persona que quiera ser gobernante. No puede existir un gobernante que no entienda y no comprenda lo que es el bien común. Si no, no tiene sentido gobernar. Porque el gobernante, por ese mismo bien común, está obligado a conducir a su pueblo a la vida virtuosa. Algo muy extraño hoy día, ¿no? Será tan lejano. Decíamos entonces que una persona, un grupo de personas, son dueños de una empresa y cada uno es dueño de una parte. Entonces, el bien común es la empresa misma. Nadie tiene la empresa completa, cada uno tiene una parte. Más aún, si no conforman un todo, carecen de bien común. Si no logran, como socios, conformar un todo, carece de bien común. Y por tanto, termina acabando rápidamente la empresa misma. Por esto podemos sostener que el bien común pertenece a cada uno en cuanto es parte de un todo. En cuanto que es parte de un todo. Y por tanto, el que no es parte de algo no puede aspirar a ningún bien común. Lo cual implica que al someterse a ciertas normas que se imponen por igual a todas las partes, los socios, en el ejemplo citado, pueden alcanzar ese bien solamente en cuanto son parte de ese todo. Y es tan importante para poder hablar del bien común, nosotros debemos compartir todos las normas que rigen ese bien común. Y ahí la importancia de la observancia de la ley, al punto que poníamos como ejemplo que habiéndose equivocado los jueces con Sócrates, y lo volvemos a repetir por cuarta vez, él toma igual el veneno para morir, solamente por no pasar a llevar el bien común que era la ley, para que otros no siguieran un mal ejemplo de no observar la ley. La causa de tan extraordinarias condiciones radica en que el bien común es la causa final de toda sociedad. Es la causa final de toda sociedad. En otras palabras, existen sociedades únicamente si existen bienes comunes. Si no hay bien común, no existe la sociedad, porque no hay un puerto de destino que nos haga a nosotros movernos juntos. Ya no necesitamos movernos juntos. Cada uno se mueve hacia un fin distinto. Por lo tanto, se produce un caos. No es la causa eficiente, por cierto, pero ya comprendimos que ésta no se mueve si no la trae el bien, es decir, el fin. Siempre el fin del movimiento de la persona humana, desde que entramos en el ámbito también de lo moral, va a ser el bien. Por lo tanto, mientras mayor es el bien logrado, mayor reposo en el alma. El máximo bien que puedo alcanzar es el bien supremo. Es obligación del gobernante mover a los gobernados a alcanzar ese bien supremo. Él, ese bien supremo, él es el principio de la acción, de unir las partes y dar existencia al todo. Acción de la causa eficiente, obviamente. Es la causa eficiente la que hace que la cosa opere. La causa eficiente suya es su padre y su madre. La causa inicial es Dios. La causa ejemplar es Cristo, porque usted tiene que imitar a Cristo. La causa material, su cuerpo. La causa formal, su alma. Son las causas y los fines. No se puede entender a la persona humana, a la sociedad, a la realidad, a la creación, a todo, si no lo entendemos por sus causas y sus fines. Y de hecho, una cosa que se le enseña a los alumnos es a definir justamente por causas y fines.
La estatua. ¿La estatua de quién? ¿De quién es? De qué está hecha? Causa material. ¿De quién es? De Messi. Causa formal. ¿Quién la hizo? El escultor fulanito de tal. Causa eficiente. ¿Por qué se hizo? Como homenaje al causa inicial. Causa próxima, para adornar la entrada aquí del club deportivo. Causa final, para que los niños puedan tomar como modelo. ¿Se fija cómo va operando esto de la causa y los fines? Los seres humanos tienen en el bien común su causa final. Y su fin final es ese bien supremo. Porque toda la actividad de esta está comandada por él. Este bien será tanto más perfecto cuanto más apto sea para extenderse a más personas. Mientras más personas comprenden y se involucran en este bien común, más perfecta es la sociedad, porque además va a ser más fácil que esa sociedad sea virtuosa, porque volvemos a decir que el fin último, el bien mayor, es alcanzar la vida virtuosa, porque se es feliz. Y como partimos siempre diciendo que toda persona humana quiere ser feliz, la eudaimonía se logra por el arete, la virtud, o virtud. Bien, vamos a hacer un alcance acá. Estábamos con el texto del profesor Osandón, vamos al texto de la profesora Gómez de Pedro, y nos dice una cita en, en los comentarios a la ética de Nicómaco, que es el hijo de Aristóteles, valga la corrección. Dice: no se puede pasar por alto que el bien de la persona, precisamente por tener una dimensión social que le es inherente, es necesariamente parte de alguna comunidad. Y le es inherente porque necesita de los demás para procurarse lo necesario para la sobrevivencia, para perfeccionarse como persona y ser feliz. Ya decíamos en la clase pasada que la primera sociedad es la familia, y la segunda es la escuela, y después la sociedad misma, es el lugar donde la persona se perfecciona. ¿Por qué? Por lo que le falta. ¿Se acuerdan que decíamos recién hace un ratito? La carencia que yo tengo. Entonces yo tengo una carencia, yo soy profesor de filosofía, y ¿qué es lo que no soy? No soy médico. Necesito un médico que me ayude, necesito un ingeniero que me ayude a hacer la casa, necesito un abogado que me haga un escrito para un contrato de, qué sé yo, de autores y editores. Entonces, o que lo revise. Entonces yo necesito, como acto de perfección, de las potencialidades y de los atributos de las demás personas. Dice por allí, entonces, la ética Nicómaco, Tomás de Aquino: de otro modo, es ayudado el hombre por el grupo social del cual es parte, en cuanto la perfecta suficiencia de vida, de manera que no solo viva, sino que además viva bien, teniendo todo lo que le baste para su vida. De este modo, el hombre es asistido por la sociedad política, de la que es parte, no solo con relación a lo corporal, en cuanto en la ciudad hay muchas cosas hechas para el hombre, para las cuales no basta la sola sociedad doméstica, sino también en relación con las morales. Por ejemplo, cuando los jóvenes son un poco insolentes, a los que no le vale corregirse, la admonición paterna o el reto familiar, son refrenados por miedo a los castigos del poder público. O sea, por último, si no hace caso porque lo van a castigar en su casa, ese joven va a dejar de hacerlo por la coacción que va a ejercer el poder político sobre él, porque está rompiendo los bienes ajenos. Por eso es muy importante que el sistema y que la sociedad y el gobierno y los gobernantes operen para el bien común. Porque no puede pasar que un joven destruya la propiedad privada o pública y llene de molotov
las puertas de un colegio y no le pase nada. Porque entonces estamos absolutamente en lo contrario del gobernante que quiere conducir a sus gobernados a la vida virtuosa. Si no, lo estoy conduciendo a la vida viciosa. Porque estoy haciendo y estoy pasando por alto mi obligación, mi deber de ejercer la ley, de ejercer en pro del bien común. ¿Se entiende? Por lo mismo, y seguimos leyendo ahora en un libro que es La Monarquía, o La Monarquía, luego, si la naturaleza del hombre exige que viva en una sociedad plural, es preciso que haya en los hombres algo por lo que se rija a la mayoría. La pluralidad, el pluralismo es fundamental para que exista bien común, porque justamente de esa manera, y de esa manera no hay dictaduras. El pluralismo es la posibilidad de que muchos grupos humanos puedan tener la posibilidad de ser representados. Y por eso que es importante la alternancia al poder, y por eso que es importante que mientras más grupos humanos tenemos que puedan postular a gobernar a la gente, mejor y más perfecta la sociedad, digamos, ¿no? Porque además usted tiene donde más elegir. Pues al existir muchos hombres y preocuparse cada uno de aquello que le beneficia, la multitud se dispersaría en diversos núcleos, a no ser que hubiese alguien en ella que cuidase el bien de la sociedad. Y ahí volvemos al bien común. Cuando hay un bien común, los distintos grupos en un estado pluralismo se van a mover por ese fin. Cuando no está ese fin, se produce un estado que nosotros le hemos llamado alguna vez anarquía. Cada uno tiene un fin propio que es distinto al otro, y en ese caos se produce un estado que se llama de ingobernabilidad. Cada persona es de alguna forma integrante del todo, que es la sociedad, y como tal debe ocupar el lugar que le corresponde para contribuir al bien común. Tal ordenamiento se logra cuando uno vive bien, es decir, cuando vive virtuosamente. Vivir bien no es que yo cambie el auto todos los días o todos los años. Vivir bien significa que vivo virtuosamente. El orden ético es requisito entonces para que exista solicitud por el bien común. Ahora, tal solicitud ha de manifestarse también en el ejercicio de la profesión o del oficio que usted desarrolla. Porque allí, al ser vivida como servicio a la sociedad, adquiere su sentido más profundo. Es así como el bien común es el fin de toda persona, individuada y con mayor razón en grupo. Decimos entonces, por lo tanto, hablar del bien común implica considerar como sus dimensiones tres tipos de bienes que corresponden con las tres finalidades esenciales de la ciudad, a las siguientes: bienes éticos necesarios en concreto, la virtud, la educación, la cultura y la educación religiosa, créamelo. Porque si usted tiene trascendencia, va a poder tener dentro de sí el concepto de bien común. Segundo, bienes sociales, entre los que destacan la paz y la unidad. Y tercero, bienes materiales necesarios para la subsistencia, la vivienda, la alimentación y la salud. El bien común debe servir de criterio en el ejercicio de toda autoridad, no solo de la social, y al que se deben subordinar los bienes individuales. Por otro lado, quien ejerce la autoridad debe respetar la recta autonomía de quienes tiene a cargo, permitiendo así su desarrollo personal y el desempeño responsable de sus tareas. No podemos
hablar de sociedad si no hablamos de bien común, porque el bien común, solo el bien común, es lo que le da sentido al acto del hombre individual y al acto del hombre en sociedad. Muchas gracias.